bienvenidos nuevamente a Silhouette World con Sublimunchis. El día de hoy les traigo un video de algunos de los accesorios que vamos a poder utilizar en nuestra Silhouette Cameo 3. Vamos a ver algunas características de cada uno de ellos y cómo los puedes utilizar en tu Silhouette Cameo 3. Vamos al video. Primero que nada, aquí tenemos nuestros famosos tapetes de corte o mat de corte, que son muy importantes al utilizar nuestra Silhouette Cameo 3. En este caso tenemos lo que les comentaba, los tapetes de corte. Este es de 30 por 30 centímetros y en este caso el otro que tenemos es de 12 pulgadas por 24 pulgadas, que es alrededor de 30 centímetros por 60 centímetros. ¿Cuáles son algunas de las características de este tipo de tapetes que vamos a utilizar en la Cameo? Es principalmente el adhesivo que tiene en la parte posterior, en la cual nosotros vamos a poder colocar el papel, el vinil textil, el vinil autoadherible para que no se nos mueva, y al momento de nosotros colocarlo directamente en nuestra Silhouette Cameo 3 no se nos mueva y nos dé una base para que al momento de nosotros colocarlo la cuchilla de corte puede hacer un corte preciso. Y en este caso también lo que debemos de tomar en cuenta es la diferencia de tamaños. Para tener una mayor área para poder colocar nuestros materiales a cortar, es importante tener ya sea el tamaño más grande, porque si no el tapete más pequeño nos va a delimitar el área para que nosotros podamos hacer cortes más grandes. Este ya tiene algunos detalles porque fue el primero que comencé a utilizar con esta Silhouette Cameo, pero este ya viene por default en nuestra caja y ya viene con la Silhouette Cameo. Vamos con otra de las cosas más importantes, que son las cuchillas o las navajas para corte de la Silhouette Cameo. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que tenemos estos 5 diferentes tipos de cuchillas que vamos a utilizar nosotros para los diferentes tipos de materiales que vamos a cortar en nuestra Cameo. Les voy a dar las características rápidas de cada una de las cuchillas, pero este tipo de cuchillas los vamos a ir utilizando en este canal con algunos videotutoriales más adelante para que puedan ver su uso y cómo funcionan ya al momento de cortar el material para el que fueron hechas. Vamos directamente con nuestra cuchilla de color negro. Esta es como la cuchilla básica que vamos a poder utilizar en varias de las máquinas de Silhouette. En este caso es como la cuchilla estándar para los cortes. Es como la básica, aquí la pueden ver, que podemos utilizar en varias de las máquinas de Silhouette. Esta es una de las más económicas que te puede servir para cortar en la máquina o en el plotter de corte. Aquí tenemos nuestra segunda cuchilla, que es la cuchilla azul. Este tipo de navaja que vamos a utilizar en el plotter de corte es nuestra navaja para tela. Con esta nos va a facilitar el cortar tela, ayudados con algunas de las funciones del programa, y también con los tapetes de corte. También ya veremos cómo la vamos a utilizar. Aquí tenemos nuestra tercera cuchilla o navaja de corte. Esta es la autoajustable. Hay que tomar en cuenta que este, uno de los detalles que tiene es que puede trabajar muy bien con la versión 4 de Silhouette Studio. ¿Por qué? Porque esta también es exclusiva de nuestra Silhouette Cameo 3. Solo la podemos utilizar con la Silhouette Cameo 3, no es compatible con otras versiones. Y uno de los detalles que debemos de tomar en cuenta es que esta se va a ajustar automáticamente. Nosotros la podemos ajustar desde el software o desde el programa para que se pongan el número de navaja, la profundidad y cosas que veremos más adelante ya directamente en el programa que es el Silhouette Studio. Aquí tenemos nuestra tercera cuchilla, que es la conocida como la cuchilla Premium, y en este caso la ventaja que tiene sobre las anteriores, o como lo indican en las instrucciones, es que nos va a durar, o el filo de la navaja va a durar 3 veces más que el resto de las cuchillas. Eso es proporcional también a los materiales que cortemos. También depende mucho eso, el filo de las navajas, depende mucho de los materiales que cortemos. Lo que más nos recomiendan es que si ya estamos utilizando un tipo de cuchilla, por ejemplo la básica, con algunos materiales, por ejemplo papel, debemos de dejarla ya nada más simplemente para papel. Y por último tenemos nuestra navaja o cuchilla de corte profundo. Como su nombre lo indica, esta nos va a dar una profundidad más amplia al momento de hacer los cortes para poder cortar materiales mucho más gruesos, como en este caso sería por ejemplo el foamy. Y ahora sí, continuando con algunos de los accesorios que podemos utilizar en nuestro plotter de corte Cameo 3, vamos con los sketch pens o plumas para dibujo. Este tipo de plumas para dibujo nos puede ayudar bastante al momento de querer bocetar
en alguno de los diferentes colores o con las características que nos da la Silhouette Cameo 3 en el programa de Silhouette Studio. Algo muy importante es que este tipo de plumas para dibujo ya viene al tamaño para poderse colocar dentro de una de las dos ranuras para las cuchillas, o en este caso para nosotros poder dibujar, y se puede incrustar directamente gracias a la forma que ya viene en específico para utilizarlas en nuestro plotter de corte. Tenemos diferentes colores y vamos a abrirlo para que vean cómo es. Luego continuamos con nuestro pen holder o sujetador de bolígrafos. Este nos sirve para que en un momento dado que nosotros queramos utilizar algún bolígrafo o alguna pluma, la podamos adaptar directamente a esa ranura. Y si queremos hacer también es similar a lo que hacen este tipo de las plumas para dibujo, pero en este caso podemos utilizar nosotros plumas que podemos encontrar en la papelería o en alguna otra parte que se nos facilite el tenerla, ya sea las plumas de gel o los lapiceros normales. Esto nos sirve para adaptarlo directamente en la Silhouette Cameo. Y aquí tenemos nuestro kit de herramientas o el toolkit, que en este caso trae la espátula, el gancho, una regla. Aquí contiene otra telita para limpiar. Como es tipo lapicero que nos sirve para adherir las piedritas adhesivas. Y el famoso scraper que nos sirve para colocar y para darle presión a nuestro vinil y quede bien pegado. Yo creo que es el que veo es un extra, si ya lo quieres comprar o no, depende mucho de ti, porque igual directamente yo no los he utilizado mucho, pero este tipo de herramientas te puede ayudar cuando estés iniciando con la Silhouette Cameo 3 y pues ya depende de ti, pero yo la verdad me acomodo un poquito más con un cúter para el depilado del vinil. Pero este tipo de herramientas te puede ayudar cuando estés iniciando con la Silhouette Cameo 3 y pues ya depende de ti, pero yo la verdad me acomodo un poquito más con un cúter para el depilado del vinil. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Suscríbete porque vamos a subir más videos tutoriales de cómo vas a poder utilizar tu Silhouette Cameo 3, ya sea si eres principiante, y también vamos a subir algunos videos tutoriales de cómo utilizar la versión de Silhouette Studio para que aprendas cómo se trabaja con este plotter de corte, y también algunas de las configuraciones que pueden ser un poco diferentes si vienes de otros programas como CorelDRAW o Adobe Illustrator. Y recuerda, esto es Silhouette World con Sublimonchis. Hasta luego.